Creo que después de tantos años de haber trabajado aquí en Estados Unidos y haber estado aportando al sistema, no debemos de permitir que todo eso vaya a las arcas del gobierno y nosotros simplemente irnos con las manos vacías. Hola a todos, gracias por acompañarme el día de hoy. Mi nombre es Marta. Hace días recibí en los comentarios una pregunta que me hizo reflexionar de la situación que muchas personas aquí en Estados Unidos están pasando. Y la pregunta fue: después de 30 años de haber trabajado aquí en Estados Unidos, si nos regresamos a México, ¿qué va a pasar con todo el dinero que aportamos pagando nuestros impuestos con un número ITIN? Si tú eres una de esas personas que se está preguntando qué va a pasar con ese dinero, si se pierde ese dinero o si algún día hay alguna esperanza de poder tener una pensión, el día de hoy les voy a compartir toda la información que encontré y que va a responder a muchas de sus preguntas. Espero que vean el video completo para que tengan la información completa, porque siempre tenemos que estar bien informados, porque recuerden, el saber es poder. Pero el día de hoy también les quiero recordar, no se olviden, si les gusta el contenido de este canal, suscríbanse, regálenme un like y háganle hype a los videos para que se promuevan más y esta información llegue a quien más lo necesite. Durante décadas, miles de inmigrantes vivieron con la esperanza de que algún día llegara una reforma migratoria. Y mientras esa reforma llegaba, estuvieron trabajando duro, aportando al sistema, pagando sus impuestos. Y se sintieron agradecidos con el gobierno porque el gobierno les otorgó un número de ITIN, que con ese número ITIN podían hacer muchas cosas, entre ellas la más importante, pagar sus impuestos. Y con eso empezaron a abrir créditos, empezaron a progresar en este país. Muchos de ellos jamás solicitaron beneficios del gobierno, simplemente hicieron lo que millones de personas hacemos todos los días: levantarse e ir a trabajar y cumplir con todas las leyes, entre ellas el pagar los impuestos, y que a la hora de que surgiera alguna manera de poder arreglar sus documentos aquí en Estados Unidos, eso iba a ser un punto a su favor para poder arreglar los documentos más fácilmente. Y lo hicieron, por supuesto, utilizando ese número ITIN. Y pensaban, cuando llegue esta reforma, todo este esfuerzo va a valer la pena. Pero pasaron los años, 10, 20, 30 años, y esa reforma nunca llegó. Al contrario, las leyes empezaron a endurecerse y empezó a crecer la incertidumbre y miles de familias están viviendo con el miedo de la deportación. Incluso cuando son familias mixtas, porque aquí en Estados Unidos hay miles de familias mixtas y eso pues tiene a miles de familias en la incertidumbre, en el temor de ser separados, de que algún miembro de la familia sea detenido y sea deportado. Y muchos de los que vinieron hace 20, 30 años, pues ya son personas mayores, que ya casi completan la edad de jubilación. Pero aún así, sabiendo de que ya los mejores años de su vida ya los dieron en este país y que va a ser muy difícil volver a empezar en su país de origen, tanto por la edad como las trabas que hay. Porque en nuestros países una persona ya de 40 años para arriba y es muy difícil que se acomode a trabajar. Pero también los años ya no les van a ajustar para poder acceder a una pensión en su país. Pero aún así están regresando a su país no porque quieran, sino porque están cansados de vivir con miedo. Y la realidad es de que vivir con miedo no es vivir. Además ya ven muy lejos la esperanza de poder arreglar documentos algún día. Pero realmente, ¿qué va a pasar lo que todos estos trabajadores aportaron en impuestos con su número ITIN? ¿Sí habrá una posibilidad de recibir una pensión por los años trabajados en Estados Unidos? La respuesta no es siempre sencilla, porque todo va a depender de muchos factores. Empezaré por explicarles qué es lo que sucede con el dinero que se paga con un número ITIN. El número ITIN no es expedido por las oficinas del Seguro Social. El número ITIN fue expedido por el IRS y ese número no es exclusivo para las personas que no tienen documentos. Ese número se lo dan a muchas personas que tienen inversiones en Estados Unidos, aún no viviendo en Estados Unidos, sino que son inversionistas extranjeros. Pero el IRS, como es la oficina del gobierno que se encarga de cobrar los impuestos, ideó darles un número ITIN a todas esas personas que no pueden acceder a un número de seguro social para que pudieran pagar sus impuestos. Ellos lo único que quieren es recolectar los impuestos de las personas, tengan documentos o no. Simple y sencillamente están trabajando en Estados Unidos, tienen que pagar sus impuestos. Esa es la ley.
Muchas personas, aún en la actualidad, trabajan con un número de seguro social inventado, un número de seguro social a nombre de ellos, pero que es un número inventado. Pero por supuesto, estas personas no hacían sus impuestos porque sabían que ese número no era un número real. Pero cuando ya el IRS empezó a otorgarles estos números de ITIN, e hicieron mucha publicidad, que ese número ITIN era un número que estaban otorgándoselos y que con ese número iban a poder hacer sus impuestos, iban a poder sacar crédito, iban incluso a poder comprar casa. Y muchas personas sí lo hicieron, compraron sus casas con un número ITIN, abrieron cuentas de banco con ese número ITIN, de modo que en realidad fue una bendición para muchas personas. Además de que los abogados de inmigración aconsejaban a las personas que hicieran sus impuestos, que porque de esa manera, cuando hubiera la oportunidad de poder arreglar sus documentos, eso iba a contar mucho para la aprobación de sus documentos. Porque uno de los requisitos que pide el gobierno es de que esa persona sea una persona moral, que cumpla con todas las leyes, y lo principal es pagar sus impuestos. De modo que miles de personas empezaron a pagar sus impuestos con este número ITIN. Pero recuerden, ese número ITIN no es un número de seguro social. Ese número ITIN es solamente para pagar impuestos directamente al IRS. Pero vamos a aclarar, como ese número ITIN no es para trabajar, sino solamente para pagar impuestos, resulta que si una persona trabaja por alguna compañía donde le paguen con cheque, esa persona no puede presentar un número ITIN para que le paguen su cheque. Esa persona presenta un número de seguro social inventado a su nombre. Pero a la hora de hacer los impuestos, pone las dos cosas juntas para hacer la declaración de impuestos. Lo que sucede cuando se hace de esa manera es de que en ese cheque te van a rebajar todos los impuestos, el federal y el estatal. Además que va a estar ahí la contribución para el seguro social, la contribución para el disability y la contribución para el Medicare. De modo que cuando se hace el income tax, tú vas a pagar impuestos si es que te toca pagar. Pero ya durante el año ya te rebajaron esos impuestos. Pero no te lo rebajaron bajo el número ITIN, sino con un número de seguro social. De esa manera se reparten los impuestos. Unos impuestos van a ir al IRS, que es para el gobierno federal, y otros se van a quedar en el estado. Pero lo que le corresponde al seguro social, o sea, lo que es para la jubilación, para el disability y para el Medicare, se va directamente a la administración del seguro social, aunque ese número no sea un número real. Lo que sucede es que la administración del seguro social, al recibir este dinero y que no coincide con un número de seguro social válido, abren una carpeta, un folder. En ese folder registran todas las aportaciones que se hicieron bajo ese número de seguro social, siempre con un señalamiento de que ese número de seguro social no es válido. De modo que la persona que está haciendo sus impuestos de esta manera, con un número de seguro social inventado y con un número ITIN, tiene muchas posibilidades de algún día poder recibir una pensión. No dentro de Estados Unidos, por supuesto que no, porque para poder recibir una jubilación aquí en Estados Unidos se necesita ser residente legal o ciudadano y te van a pedir esos documentos. Pero lo irónico es de que si te vas a vivir fuera de Estados Unidos, tienes posibilidad de poder reclamar esos beneficios en las embajadas de Estados Unidos o en los consulados de Estados Unidos en tu país de origen. No en todos los países, desafortunadamente no es en todos, solamente en los países que tienen tratados de seguridad social con Estados Unidos. Y afortunadamente México es un país que tiene un tratado de seguridad social con Estados Unidos. Pero claro, para que se puedan recibir todos esos beneficios, se tiene que calificar. Todo va a depender de muchos factores. Uno de ellos es que cumplas la edad de retiro, que normalmente es hasta los 65 o los 67, pero te puedes retirar antes, que es a los 62 años, pero recibes un poco menos de dinero. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas es de que tienes que cumplir con los requisitos de siquiera 40 créditos. 40 créditos, créanlo que no es muy difícil de cumplir ese requisito porque solamente son 10 años de trabajo. ¿Cuánto te van a dar? Todo va a depender de cuánto hayas aportado al seguro social. Si ganabas poquito y aportaste poquito, te va a tocar poquito. Si trabajaste nada más los 10 años, te va a tocar poquito. Pero si trabajaste 30 años y ganabas buen sueldo, te va a tocar un buen cheque.
No es un dineral tampoco, porque el dinero que dan de pensiones es muy poquito. Una persona aquí en Estados Unidos no puede vivir con ese dinero si no tiene casa pagada, carros pagados y no tiene ninguna deuda, porque ese dinero apenas alcanza para comprar los víveres, pagar los biles y pagar todos los copagos de las aseguranzas médicas. Por esa razón, miles de personas se van a vivir fuera del país cuando llega la edad de retiro. Pero en este caso, una persona que no tiene documentos, pero que trabajó de esta manera, hay mucha posibilidad que sí pueda jubilarse algún día estando fuera de Estados Unidos. Y la manera en que se aplica es como no residente, o sea, que es una persona que no vive dentro de Estados Unidos, pero que pagó impuestos. En este caso yo me voy a referir a los mexicanos, porque es donde yo encontré toda esta información, porque es muy difícil ir país por país. Eso les va a tocar a ustedes si quieren saber si en su país hay algún tratado de seguridad social con Estados Unidos. Pero en este caso los mexicanos sí tienen esa posibilidad. Ya se han recibido algunos comentarios de personas que dicen que se fueron a México y sí están recibiendo ya su pensión del Seguro Social. Claro, yo sé que muchas personas no lo van a creer, van a estar diciéndome que soy una mentirosa y todo ese tipo de cosas. Yo no les puedo asegurar que así es porque yo no lo he recibido, pero la información que encontré menciona de esa manera, que sí hay posibilidades que una persona pueda reclamar sus beneficios del Seguro Social ya estando fuera de Estados Unidos si aportó con un número de Seguro Social. De modo que inténtenlo. Yo les mencioné en el video que yo les hice referente a el número ITIN, de que no se pierde nada si vas a aplicar. En ese video yo les explico exactamente cómo se hace, de qué manera se hace, dónde hay que ir y también les mencioné, nada se pierde con ir a aplicar, porque si tú eres una persona que aportaste al Seguro Social en Estados Unidos, aunque fuera con un número ficticio, tienes muchas posibilidades de que sí te aprueben una pensión en México. Todos los casos son distintos, por supuesto. Precisamente por eso se tiene que aplicar, pero no te va a costar nada. Nada más lo único que tienes que hacer es llevarte todos los documentos donde estuviste pagando, con qué número de Seguro Social trabajabas y tu número ITIN. Llevarte todos tus impuestos para poder ir a presentarlos a la embajada. Allá en las embajadas o en los consulados hay un departamento del Seguro Social. Yo los invito, entren al canal y busquen ese video. Como les digo, no es 100% seguro, pero vale la pena hacer el intento. Ahora, el otro caso es cuando una persona solamente utilizó un número ITIN. La mayoría de la gente que lo hizo son personas que trabajaban independientemente. Cuando una persona hizo sus impuestos con un número ITIN, pues solamente estuvo pagando los impuestos al IRS, pero no hubo ninguna rebaja para el medical, ni para la jubilación, ni para el disability. No hay nada de eso. De modo que como no existía ningún número de Seguro Social, nada se fue a la administración del Seguro Social. Y pues no aportaste nada. Desafortunadamente, todas esas personas que solamente utilizaron el número ITIN para hacer su declaración de impuestos, no hay ninguna posibilidad de que puedan reclamar algún beneficio. De modo que la única esperanza es seguir esperando a que llegue una reforma migratoria y entonces empezar a aportar ya al Seguro Social, ya teniendo tu número válido de Seguro Social. Pero ahora, todo ese dinero que tú aportaste al sistema, ¿qué va a pasar con él? Según la información que encontré, ese dinero se va a ir directamente a las arcas del gobierno. Supuestamente para pagar servicios públicos como policía, arreglos de caminos, las escuelas públicas y los servicios de salud. Para eso es que se está utilizando el dinero que estás aportando con un número ITIN. Nada se está juntando para tu jubilación. Posiblemente muchos de ustedes se están preguntando, bueno, ¿y cómo se hace para reclamar en México esos beneficios del Seguro Social cuando ya llegue a la edad de jubilación? Por principio de cuentas, la edad completa para jubilarse es según el año que hayas nacido. Si tú naciste en el 1959 para atrás, tu edad de jubilación máxima es a los 65 años. Pero si tú naciste del 60 en adelante, tu edad máxima de jubilación es a los 67 años. Claro, como ya les mencioné, se puede retirar la persona a los 62, pero no va a ser con la cantidad completa, va a ser reducida. Y como ya les mencioné, tienen que ir a los consulados o a la embajada de Estados Unidos que está en la Ciudad de México. Pero antes de ir se tiene que hacer una cita y vas a llevar todos los documentos y ahí van a escuchar tu caso. Muchas veces en ese mismo momento te dan la aprobación
Otras veces tarda algunos días para que te den la aprobación o la negación. Pero si te lo niegan, tú tienes derecho a apelar todavía. De esa manera tú aportas más pruebas y ellos te van a escuchar y van a ver qué es lo que se puede hacer en tu caso. Otra de las cosas es de que si tu caso es aprobado, va a haber un descuento por impuestos. Y ese descuento es aproximadamente del 25.5%. Pero pues, ¿qué más da que te quiten esos impuestos? Como dicen, de lo perdido lo que aparezca. El chiste es aplicar. Ya ha habido gentes que han reportado aquí en los comentarios de que ya les fueron aprobados sus casos. De modo que hagamos el intento. Pero claro, si algún día tú recibiste un número de seguro social válido aquí en Estados Unidos y trabajaste toda tu vida con ese número de seguro social, tú no vas a poderte jubilar aquí en Estados Unidos, pero en México sí lo vas a poder hacer. Y ahí hay casi un 100% de seguridad que vas a ser aprobado, porque trabajaste con un número de seguro social válido a tu nombre, y si ya completas con la edad de jubilación y completas con los 40 puntos, lo más probable es que sean aprobados tus beneficios estando ya en México. De modo que solamente me queda invitarlos, entren al canal, busquen estos videos, ahí les explico más ampliamente cómo se hace ese reclamo, cuáles son todos los pasos a seguir, dónde hay que hacerlo y todos esos puntos. No quiero repetirlo en este video, quiero que entren y vean toda la información más completa en estos videos. Y para entrar al canal, pues es bien sencillito, solamente háganle clic al nombre del canal y solamente les va a mostrar unos cuantos videos. Pero si quieren ver todo el contenido, solamente háganle clic a videos y les va a mostrar todo el contenido del canal. Y ahí van a encontrar los videos que ya les mostré. Y si algunos de ustedes están viendo estos videos y ya están en México y ya reclamaron esos beneficios, déjenlo en los comentarios. De esa manera, las personas que no los han reclamado se van a motivar más para hacerlo. Creo que después de tantos años de haber trabajado aquí en Estados Unidos y haber estado aportando al sistema, no debemos de permitir que todo eso vaya a las arcas del gobierno y nosotros simplemente irnos con las manos vacías, sin ningún beneficio. De modo que los vuelvo a invitar, si les gusta el contenido de este canal, no se olviden, suscríbanse y activen esa campanita para que cada vez que subo un nuevo video, ustedes reciban las notificaciones. Y compartan los videos para que esta información llegue a más personas. Pues gracias por haberme acompañado el día de hoy y espero que lo sigas haciendo en los siguientes videos. Hasta la próxima. Bye.